responsabilidades el manejo de las relaciones bilaterales entre El Salvador y Nicaragua, Panamá, la Unión Europea, España y Rusia. Aparte, es coordinadora de la vocalía de cooperación e intercambios de la Red de Mujeres Salvadoreñas en la diplomacia periodo 2022-2023. Es un honor que nos esté acompañando esta noche con motivo de la conferencia que va a dictar. Cedo entonces la palabra. Buenas noches. Adelante, Su Excelencia Diana Vanegas. La escuchamos. Muchísimas gracias, licenciado Guevara. Muchísimas gracias, apreciada Ana Luisa. Muy buenas tardes para todas y todos desde la representación diplomática y consular de El Salvador en Panamá. En primer lugar, quisiera expresar mi más profundo agradecimiento al Club Rotario en la persona de la doctora Ana Luisa, directora del Servicio Internacional del Club, por la oportunidad de ser parte de este interclub internacional virtual. Apreciada Ana Luisa, muy agradecida por la invitación. Es para mí un verdadero honor poder acompañarles en esta tarde y compartir con ustedes algunas pinceladas de ese proceso de transformación histórico que se impulsa en El Salvador bajo el liderazgo de nuestro presidente Nayib Bukele y que se orienta a la construcción de un país de oportunidades, de un país de desarrollo para toda nuestra población salvadoreña. Mis saludos asimismo a todos los socios rotarios que se encuentran conectados desde Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, por supuesto, y México. Felicitarles por su trabajo de servicio, por su espíritu de solidaridad. Cuando recibí la invitación de la doctora Ana Luisa, le comentaba de esa profunda admiración que tengo por el trabajo que los rotarios realizan alrededor del mundo. Así que felicitarles por toda esa maravillosa labor que ustedes se encuentran desarrollando. Y también saludar a mis colegas del equipo de la Embajada de El Salvador en Panamá, quienes van a participar de la segunda parte de esta jornada dedicada a profundizar sobre la riqueza y la grandeza de la cultura salvadoreña. Quisiera iniciar mi intervención. Vamos a ver si Francisco puede ayudarme con la diapositiva. Quisiera comenzar mi intervención con algunos datos generales de El Salvador. Como ustedes saben, El Salvador se encuentra localizado en el corazón de las Américas, en el corazón de Centroamérica, en una posición geográfica estratégica, puente también, como en el caso de Panamá, de conexión entre el norte y el sur de las Américas, entre los océanos Pacífico y Atlántico. Somos un país de 6.3 millones de habitantes en el territorio nacional, pero de 2.5 millones de habitantes fuera de nuestra frontera nacional. Nuestra diáspora salvadoreña se encuentra integrada por aproximadamente 2.5 millones de salvadoreños que se encuentran en su mayoría en Estados Unidos. Somos adicionalmente uno de los países más pequeños de la región, con aproximadamente 21.041 kilómetros cuadrados, y somos un país bimonetario. Tenemos el dólar como moneda de curso legal y también somos el primer país del mundo en haber adoptado el Bitcoin como moneda de curso legal. Siguiente, por favor. Dicho lo anterior, cuando hablamos de la apuesta al desarrollo en El Salvador, que es el tema para el cual Ana Luisa, o el tema que Ana Luisa me propuso, es necesario señalar que en 2019 se produce un hito histórico en la historia política salvadoreña. El Salvador siempre se había caracterizado por ser un país extremadamente polarizado, un país de izquierda, un país de derecha, un país que todavía traía consigo el recuerdo de una brutal guerra civil que afectó a nuestro país por más de 12 años. Pero en 2019 podemos decir
Hay un punto de inflexión en la historia política nacional. ¿Por qué? Porque durante 20 años el partido de derecha Arena gobernó El Salvador. Luego tuvimos 10 años del partido político de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero en ninguno de estos gobiernos logró dar respuesta a las grandes demandas de nuestra población, a las grandes necesidades de nuestra población, porque nuestro pueblo pedía seguridad, nuestro pueblo pedía respuesta a la falta de oportunidades y a la exclusión, nuestro pueblo pedía respuestas a la falta de empleo y por supuesto pedía poner fin a la corrupción. Fue así cuando surge la candidatura del presidente Nayib Bukele como un camino alterno a lo que tradicionalmente habíamos vivido en El Salvador. Surgía una nueva visión, surgía un nuevo movimiento que representaba una forma diferente de hacer política en El Salvador. Y con la llegada del presidente Nayib Bukele, con su elección en 2019, nuestra guía para la generación del desarrollo y para la apuesta del desarrollo lo constituyó el Plan Cuscatlán, que representa el plan de gobierno del presidente Nayib Bukele y que tiene como fin último la generación de desarrollo para nuestra población, la generación de crecimiento económico y también el mejor posicionamiento de El Salvador a nivel internacional. Son 5 ejes estratégicos a través de diferentes acciones que establece el plan Cuscatlán. 1, la planificación integral para el desarrollo. El proceso de desarrollo salvadoreño tiene que estar planificado. El 2, la transparencia institucional para la democracia. El 3, la participación ciudadana sustantiva. El 4, que es la modernización tecnológica del Estado. Y el 5, la supervisión y la regulación con fin social. Esos son los 5 ejes que estableció el Plan Cuscatlán, ese plan de desarrollo y que plantea la visión de un nuevo gobierno para El Salvador. Siguiente, por favor. Basado en esta línea estratégica, basada en esta directriz que establece el Plan Cuscatlán, me gustaría referirme a los 4 objetivos estratégicos más importantes que ha impulsado el gobierno de El Salvador. El primer objetivo es el objetivo de seguridad. ¿Cómo garantizar seguridad para un país que en aquel momento era el país más peligroso del mundo? Estábamos hablando de tasas de homicidios de aproximadamente 50 homicidios diarios. Llegamos a esa cantidad lamentable de salvadoreños que habían sido víctimas de las pandillas. Éramos un país dominado por particularmente 2 grandes pandillas que ejercían control sobre todo el territorio nacional. Al mismo tiempo mantenían atemorizada a la población a través de procesos de extorsión. Habían comunidades en donde la población dueña de sus hogares no podía entrar al territorio porque las pandillas cobraban una cuota para poder ingresar a sus mismos territorios. Era definitivamente un contexto en el cual la población salvadoreña vivía atemorizada, vivía bajo un régimen de terror. Y fue así como comenzamos con la implementación del Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial se constituyó en el eje fundamental de toda la estrategia de desarrollo en El Salvador. Es importante mencionar que el Plan de Control Territorial inició en 2019 y al momento este plan de control territorial ha tenido 5 etapas. Una de control territorial mismo, es decir, de recuperación del territorio. Nuestro equipo de seguridad, integrado por el Ministerio de Seguridad, por la Policía Nacional Civil y por nuestro Ministerio de Defensa,
integran ese equipo de seguridad en El Salvador. Y la primera fase se orientaba precisamente a recuperar esos territorios dominados por las pandillas. Porque cuando hablamos de pandillas, nosotros hablábamos de casi un gobierno paralelo. Dominaban territorio, tenían población, tenían una estructura de organización, tenían medios de financiamiento. Por tanto, la primera fase era la fase de recuperación del territorio. Pero luego implementamos una segunda fase. La recuperación del territorio no es suficiente. Necesitamos generar oportunidades. Tenemos que reconstruir el tejido social en las comunidades que se han visto más afectadas por la criminalidad. Y fue así como comenzó todo un proceso de lo que hemos llamado reconstrucción del tejido social, llevando oportunidades a las comunidades, llevando educación, llevando cultura para nuestras comunidades, llevando empleo para nuestras comunidades. Esa es la segunda fase que todavía continuamos implementando. Luego necesitábamos una tercera fase y era modernizar toda la estructura policial, modernizar todo nuestro sistema de seguridad. Luego necesitábamos incursionar y la quinta fase, que es la última que se ha desarrollado, es la que se conoce como fase de extracción, que es extraer a los criminales que aún quedan en las comunidades. Aunado a ello, se dio una situación particular en marzo de 2022 que todos ustedes conocieron, cuando implementábamos el Plan Control Territorial. Las pandillas desarrollaron una serie de atentados organizados en los 14 municipios de El Salvador, y eso llevó a la Asamblea Legislativa a decretar un régimen de excepción. Un régimen de excepción que lo que busca es combatir la criminalidad. Este régimen de excepción estableció algunas restricciones constitucionales íntimamente vinculadas a el combate de la criminalidad. Esto ha llevado a este momento a poder localizar y atrapar alrededor de 60,000 pandilleros que se encontraban fuera del territorio o que se encontraban en el territorio salvadoreño, y al mismo tiempo se estableció una de las cárceles más grandes del Salvador, la SECOT, de pandillas que operaban en El Salvador. Ahora, y después de 4 años de implementación del Plan de Control Territorial y más de 1 año de implementación del régimen de excepción, El Salvador es uno de los países más seguros de América Latina, más de 365 días con 0 homicidios, y presidente Bukele siempre habla de los grandes problemas estructurales que enfrentaba El Salvador, las grandes demandas de la población. Él siempre hace un símil y dice: piensan en las pandillas, piensen en la criminalidad como un cáncer que estaba afectando a nuestra sociedad, un cáncer que estaba casi matando a nuestra sociedad. Por tanto, las medidas, la medicina para poder hacer frente a ese cáncer tenía que ser extremadamente fuerte, basada en el liderazgo de nuestro presidente, pero también en el firme compromiso de todo nuestro equipo de seguridad de iniciar una guerra contra las pandillas, porque si no hacíamos frente a esa situación, si no hacíamos frente a ese cáncer, entonces nuestra sociedad iba a fallecer. Y esa era la gravedad de la situación que nosotros teníamos. No solamente, como les comentaba, partíamos en 2019 de cantidades de homicidios, de extorsiones, de personas que tuvieron que dejar El Salvador y iniciar su vida en otros países, pedir refugio por amenazas de pandillas, a ahora vivir con total libertad. Yo les comentaba hace poco a mis compatriotas salvadoreños en visita en el interior que realicé hace una semana, que en abril tuve la oportunidad de estar en El Salvador, visité el centro histórico y era realmente maravilloso ver cómo la población salvadoreña
disfrutaba de su centro histórico, caminaba con total seguridad a las 8, 9 de la noche, había cultura, bailaban. Eso no lo podíamos hacer antes de 2019. A las 6 de la tarde todo el mundo procuraba estar en su casa, 7 de la noche era arriesgado salir. ¿Por qué? Porque El Salvador estaba dominado por territorio, por las pandillas. Continuemos, Francisco, por favor, muchísimas gracias. Aquí tenemos algunas estadísticas. Esta información es del sábado pasado de nuestra Policía Nacional Civil. No se registró ningún homicidio en el país y eso es un logro importantísimo para un país que, como les comentaba al inicio, llegó a cifras superiores a 50 homicidios diarios. Tenemos también algunas estadísticas en relación a 2018, 2019, 2020. Ustedes ven en color verde, en color rojo, cómo las cifras de homicidios se encontraban totalmente disparadas en esos años y cómo a partir de 2020, 2021, 2022 y ahora 2023, esas cifras de homicidio han comenzado a reducirse en El Salvador. Este es el primer gran objetivo estratégico que ha sido impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele. El segundo objetivo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Francisco, es el desarrollo humano. No podemos pensar en toda esta estrategia de desarrollo si no tomamos en consideración al ser humano como centro de la acción pública. Y yo creo que dentro de esta visión de desarrollo humano integral que tiene el gobierno de El Salvador, hay 3 elementos fundamentales que está impulsando actualmente nuestro gobierno. El primero, la atención a la primera infancia. Es una prioridad estratégica del despacho de nuestra primera dama. Se ha establecido una política que se denomina política Crecer Juntos, y esa política Crecer Juntos se encuentra estructurada por 3 grandes leyes. Una que es la ley Nacer con Cariño. ¿Qué es lo que busca la ley Nacer con Cariño? Es definitivamente reconocer que el ser humano tiene derechos desde su mismo momento de gestación. Con la ley Nacer con Cariño, lo que buscamos es que se viva la experiencia del nacimiento como un momento especial, como un momento con dignidad humana. Hay toda un proceso de capacitación para todo el personal de los hospitales públicos en El Salvador en torno a ese momento del nacimiento. Hay toda una serie de metodología que se está implementando y cambio total en la infraestructura de los hospitales, porque se reconoce que ese momento tiene que ser sumamente especial para las madres salvadoreñas. Esto nos lleva también a la segunda ley que surge a partir de la política Crecer Juntos, y es la ley Crecer Juntos. La ley Crecer Juntos establece un cambio sustancial en todo el marco jurídico y todo el marco institucional orientado a la protección integral de la niñez y de la adolescencia desde la primera infancia, y prioriza todos los programas dirigidos a los niños, a los adolescentes en todas sus fases. Y luego tenemos la tercera ley que surge, y es la ley Amor, creo que faltó una palabra, Amor convertido en alimento, que busca promover la lactancia materna. Se reconocen todos los beneficios de la lactancia materna en el crecimiento posterior de los niños, y de esa manera hay una visión desde el cuidado de la niñez y la adolescencia en El Salvador. Pero esto no estaría completo si no consideráramos también a la educación como pilar fundamental de ese proceso de desarrollo. No podemos pensar en desarrollo si no pensamos en una población educada. No podemos pensar en desarrollo si no pensamos en una población capacitada.
para los nuevos retos y desafíos que plantea una sociedad cada vez más digital. Y dentro de educación hemos impulsado diferentes proyectos, como podría ser Mi Nueva Escuela. Mi Nueva Escuela integra la rehabilitación de más de 5.000 centros educativos que estaban en condiciones deplorables en El Salvador. Integra también el proyecto Conexiones con la Educación, por el cual se han entregado tablets, computadores a los niños de toda la red pública salvadoreña, para compartirles algunos datos en relación a las tablets. Al momento se ha entregado casi 600 millones de dólares en tablets que son para el primer nivel y computadoras que son a partir del tercer grado de educación en El Salvador. Lo que queremos es la construcción de un sistema educativo actualizado a las realidades del siglo XX. Y al mismo tiempo hay un proceso de renovación de la currícula educativa para todos los profesores en El Salvador. Y estos pilares no pueden también ser suficientes si no se acompañan de una transformación en el sistema de salud público en El Salvador. ¿Por qué? Porque es necesario reconocer y garantizar el derecho a la salud de toda nuestra población. La salud de los salvadoreños es una de las prioridades del gobierno del presidente Nayib Bukele, al igual que ocurría en el nivel educativo. Cuando el gobierno comenzó, se encontró un sistema de salud público con instalaciones sumamente deficientes, con desabastecimiento de medicamentos, con algunas limitantes en la atención a los pacientes. El gobierno ha comenzado una modernización del sistema, construyendo infraestructuras, ampliando las áreas de atención para los hospitales. Hay abastecimiento de medicamentos, insumos médicos quirúrgicos, equipos de última generación tecnológica, y lo anterior quedó evidenciado durante la pandemia por COVID-19. El Salvador se convirtió en un referente de administración de manejo de la pandemia a nivel internacional, reconocido por la OPS. Adicionalmente, fuimos uno de los primeros países en adquirir las vacunas para COVID-19 en todo el territorio centroamericano. Eso forma parte de esa gran visión que se está impulsando en El Salvador. El tercer gran objetivo estratégico, y le pido a Francisco que me apoye con la diapositiva, se orienta al crecimiento económico. Actualmente el crecimiento nuestro es de aproximadamente 2.6%. Cerramos con 2.6% de crecimiento. La proyección para este año es que nuestra economía va a crecer entre el 2 y el 3%. Tenemos un PIB de aproximadamente 32.000 millones de dólares, y eso significa un aumento de casi 3.000 millones con respecto al PIB que tuvimos en 2021. Es importante mencionar que de las 19 actividades que conforman el PIB, 17 actividades económicas representaron un crecimiento en 2022. Entre las actividades económicas que tuvieron crecimiento: electricidad, servicios profesionales y técnicos, construcción, servicios administrativos y apoyo, actividades de esparcimiento, transporte, servicios del gobierno. Y por el lado del gasto, los componentes del PIB que registraron crecimiento fueron las exportaciones de bienes y servicios, la inversión, el consumo privado, el consumo público y también las importaciones. ¿Cómo se explica lo anterior? Se explica derivado del objetivo número 1. Hemos logrado tener mayor seguridad. Esa seguridad está permitiendo mayor crecimiento económico, está permitiendo
que mayores inversiones lleguen a El Salvador, pero también está permitiendo un incremento de los flujos de turistas a nivel internacional que se interesan por El Salvador y que se ven motivados ahora por ese clima de seguridad y por ese proceso de transformación que se está viviendo en El Salvador. La siguiente, Francisco. Muchísimas gracias. Adicional a ello, hay toda una estrategia que se está impulsando en torno al crecimiento económico. Por un lado, estamos impulsando una estrategia de atracción de inversiones y generación de empleo. Ahí nos damos cuenta que la seguridad era fundamental para generar crecimiento económico, para generar desarrollo económico. Adoptamos también el Bitcoin como moneda de curso legal. Ahora El Salvador es un destino turístico de talla mundial. Nos hemos posicionado a partir de uno de los valores naturales que tenemos, como pueden ser las olas y nuestro proyecto insignia Sur City El Salvador. Sur City El Salvador está captando turistas internacionales, pero al mismo tiempo, como dice el presidente Bukele, nos estamos convirtiendo en el epicentro del surf mundial con la realización de diferentes torneos de surf que tienen lugar en El Salvador. De hecho, actualmente nos encontramos en celebración de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. El viernes pasado, El Salvador inauguró estos Juegos internacionales. Por otro lado, también nos encontramos impulsando lo que hemos denominado proyectos estratégicos que sobre todo buscan generar crecimiento económico. Los proyectos estratégicos fundamentalmente están orientados y focalizados en la zona oriente de El Salvador. Integran desde un nuevo aeropuerto en la zona de Oriente, un tren del Pacífico, la rehabilitación de nuestro puerto y el desarrollo de zonas extraportuarias en el oriente de El Salvador. Al mismo tiempo, en el oriente se está considerando también la creación de Bitcoin City, que está llamando la atención de diferentes inversionistas a nivel internacional. Por otro lado, acabamos de lanzar y aprobar la Ley de Fomento de Innovación y Manufactura Tecnológica, que establece incentivos fiscales para aquellas empresas que quieran invertir en El Salvador en el área de tecnologías. Esto con miras a convertir a El Salvador en un hub digital, pero al mismo tiempo somos un país integracionista. Estamos trabajando por la integración económica centroamericana. De hecho, El Salvador actualmente tiene la presidencia pro tempore del subsistema de integración económica y el fortalecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, la facilitación del comercio, también constituyen objetivos estratégicos dentro de esa estrategia de crecimiento económico. La siguiente, Francisco. Aquí hay algunos datos en relación a nuestro comercio exterior, que ya les decía, es uno de los de las dinámicas que ha tenido mayor crecimiento. En 2022 nosotros exportamos alrededor de 7.1 billones de dólares. Las exportaciones están creciendo en 11.3%. Estamos incrementando y diversificando nuestros destinos de exportación, más de 125 destinos, más de 3.200 productos exportados en áreas como textil, metalmecánica, productos químicos, alimentos y bebidas, agronegocio. Eso forma parte de toda la oferta exportable salvadoreña. La siguiente, Francisco. Y adicionalmente me gustaría, vamos a la siguiente lámina, me gustaría concentrarme en esta ley que le comentaba, esta ley de fomento a las inversiones en el área tecnológica. Bueno, en el cuarto objetivo, nada de la estrategia que se está desarrollando para generar crecimiento, para generar desarrollo y para garantizar la seguridad estaría completa si no hacemos frente a otro de los grandes problemas estructurales y a otra de las grandes demandas de la población.
y es la lucha contra la corrupción. Durante su discurso a la nación el pasado 1 de junio, el presidente Nayib Bukele anunciaba el inicio de su guerra contra la corrupción. Cuando hablamos de guerra contra la corrupción, estamos hablando de una guerra similar a la que se ha iniciado contra las pandillas. Y cuando hablamos de la construcción, hablamos de una visión totalmente diferente en relación a la función pública y en relación a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen que estar al servicio de su gente, al servicio del proceso de desarrollo, al proceso de la transformación de El Salvador. Durante décadas, durante años, muchos funcionarios públicos se lucraron de su posición para satisfacer necesidades personales o de grupos específicos en detrimento del proceso de desarrollo de la población, en detrimento de la educación, en detrimento de la salud de la población salvadoreña. Y es por eso que una de las primeras decisiones que se tomó antes de la declaración de esta guerra contra la corrupción es la imprescriptibilidad del delito de la corrupción. Hubo una modificación a nuestra legislación. Antes funcionarios pasaban 10 años y decían, hace 10 años terminé mi mandato, el delito prescribió. Ahora, si un funcionario público cayó en actos o prácticas de corrupción hace 25 años, hace 30 años, no importa. El delito de corrupción no prescribe en El Salvador y sea cual sea el momento en el que lo cometió, esta persona va a ser sujeta a la ley y a la justicia. Y el otro elemento también es la guerra misma contra la corrupción comprobada que ha habido en El Salvador. Como ven, estos son los 4 grandes objetivos estratégicos en los cuales se basa ese plan Cuscatlán, esa visión estratégica de desarrollo del presidente Nayib Bukele. Por un lado, necesitamos colocar al ser humano dentro del o al centro de la acción pública. Necesitamos seguridad para garantizar el desarrollo humano, pero también para generar crecimiento económico y promover inversiones nacionales, pero al mismo tiempo, si no hacemos frente a la corrupción, si no hacemos frente a prácticas que han atentado a la democracia en el pasado y al desarrollo en el pasado, no vamos a lograr ese proceso de transformación plena que se está desarrollando en El Salvador. Y finalmente, quizás me gustaría a platicarles brevemente de nuestra política exterior. Este es el área en la que día a día nosotros desde las representaciones diplomáticas estamos trabajando. De hecho, hoy es el Día del Diplomático Salvadoreño y me siento extremadamente contenta de felicitarlo, de celebrarlo, perdón, con este intercambio y con este diálogo con Rotarios. Comentarles que dentro de las prioridades del gobierno del presidente Nayib Bukele, buscamos fortalecer las relaciones con los socios tradicionales. Y presidente Bukele siempre ha dicho, pero esas relaciones se tienen que basar en el respeto a la soberanía, en el respeto a las decisiones que desde el nivel interno se consideren son aquellas que van a llevar a un proceso de transformación. Pero adicionalmente también estamos con la apertura de nuevas relaciones y nuevas representaciones diplomáticas. En los últimos meses hemos abierto embajadas en Vietnam, hemos abierto embajadas en Singapur, esto es en la región de Asia, reconociendo ese liderazgo que Asia tiene a nivel internacional. Hemos abierto relaciones con Marruecos y también embajada en Marruecos, reconociendo también el rol que África también tiene a nivel internacional. Y también hemos abierto representaciones diplomáticas en Portugal y en Noruega. También una de nuestras prioridades es la integración centroamericana. Somos un país que cree en la integración, que cree en la unidad de la región
Y bueno, a finales de esta semana nosotros vamos a asumir la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana, todo el segundo semestre de 2023. Hay una apuesta significativa por nuestra presidencia pro tempore por profundizar la unidad regional, y ese es el objetivo que El Salvador va a promover durante su presidencia, la transición a la unidad centroamericana. También estamos desarrollando una estrategia de diplomacia económica y diplomacia comercial en diferentes representaciones diplomáticas. Hemos establecido la figura de agregados económicos que buscan promover la oferta exportable salvadoreña en los diferentes mercados, buscan atraer inversión hacia El Salvador y buscan posicionar el turismo y posicionar a El Salvador como destino turístico a nivel internacional. Adicionalmente, hemos tenido un cambio en la institucionalidad de la cooperación en El Salvador. Tenemos una nueva agencia de cooperación para El Salvador, que es la ESCO, la Agencia de Cooperación, una de las, o la única agencia de cooperación que existe a nivel centroamericano, y hemos establecido nuevas dinámicas de cooperación que aporte también a ese proceso de desarrollo que está impulsando El Salvador, alianzas en áreas como agricultura, como educación, como salud, recurso hídrico, ciencia y tecnología, entre otras tantas áreas que estamos trabajando. En el caso de Panamá, yo que me encuentro en tierras panameñas, tenemos una agenda sumamente diversa, temas como agricultura, educación, salud, turismo, deportes, entre otras áreas. Y finalmente hay también un cambio en relación a nuestra agenda migratoria y nuestra vinculación con la diáspora salvadoreña. Estamos visualizando nuestra agenda migratoria desde una visión más humana, desde migrantes que tras de sí llevan historias, llevan luchas y llevan expectativas por un futuro mejor, pero también mayor vinculación con nuestra comunidad salvadoreña en el exterior. Nuestra comunidad salvadoreña es prioridad para el presidente Nayib Bukele. Hemos facilitado los servicios consulares para nuestra diáspora, hemos mejorado las instalaciones de nuestros consulados, hemos promovido mayor tecnología para facilitar los procesos consulares, desarrollamos diálogos y consulados móviles para nuestra gente, pero al mismo tiempo hay un logro fundamental durante este periodo, y es la aprobación de la ley de sufragio en el exterior, que va a permitir a nuestra población salvadoreña poder participar de los comicios electorales que van a tener lugar el próximo año, en el que nosotros vamos a elegir a presidente y vicepresidente de la República. Nuestra diáspora es un socio clave para el desarrollo, pero realmente es nuestra comunidad salvadoreña a quienes nos debemos desde el servicio diplomático y desde el servicio consular. Yo creo que he hablado muchísimo, yo creo que me pasé en los 20 minutos que la doctora Ana Luisa me pidió que compartiera con ustedes, pero realmente hablar en 20 minutos de ese proceso de cambio, de ese proceso de transformación que se está impulsando en El Salvador, era realmente un desafío, doctora Ana Luisa. Yo quedo atenta a cualquier consulta, a cualquier comentario que ustedes tengan, y reitero mi agradecimiento por la oportunidad de compartir con todos los rotarios este proceso de desarrollo, esta visión de desarrollo que se está impulsando en El Salvador. Gracias a usted, embajadora. Y ahora abrimos el periodo de preguntas y respuestas, haciendo siempre el recordatorio a nuestros compañeros que, por favor, solamente preguntas puntuales, muy puntuales. Se abre entonces el periodo de preguntas.
¿Quién está allí de primero? Que aquí donde yo estoy no alcanzo a ver las manos alzadas. Francisco, por favor, dime quién está alzando la manita. Todavía no hay nadie alzando las manos. Yo había visto a nuestro amigo Ángel Ceballos, pero de repente me equivoqué. Amigos, ¿alguna pregunta? Bueno, hay una pregunta que dice Efren Cruz escribió una pregunta al chat. Y a ver, dice, ¿cómo se logró la imprescriptibilidad del delito de corrupción? ¿Por medio de una ley? señora embajadora, por favor. ¿Quiere que le repitan? Muchísimas gracias. Interesante pregunta. Fue una reforma al Código Procesal Penal aprobada por nuestra Asamblea Legislativa en 2021 a solicitud del presidente Nayib Bukele. La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción por hasta 30 años. Fue una solicitud expresa que hizo presidente Bukele y la Asamblea Legislativa aprobó esa reforma al Código Procesal Penal que integró a la corrupción como un delito que no puede prescribir en El Salvador. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Leo. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy del Club Rotario Cali Norte de Cali, Colombia. La pregunta es ¿cómo podemos lograr que esas enseñanzas de Bukele que logró sacar al país de El Salvador adelante pase a los países vecinos? ¿Qué opción hay para eso? Muchísimas gracias. Comentarles que y quizás aquí un paréntesis, siempre que hablamos del proceso de cambio en El Salvador, siempre que hablamos de esa visión del presidente Bukele, muchas personas nos preguntan cómo también lo podemos hacer nosotros. Yo creo que en primer lugar se necesita de liderazgo, se necesita de valentía, de coraje, de un líder político para poder llevar a cabo ese proceso de transformación. Necesitamos esos líderes en toda la región que tengan una firme determinación de cambiar las estructuras de una sociedad que históricamente generaba exclusión, generaba falta de oportunidades, inseguridad para su población. Es necesario pensar en esos liderazgos. Al mismo tiempo es importante para los líderes mantenerse muy próximos a la población y yo creo que eso ha sido uno de los cambios fundamentales del gobierno del presidente Nayib Bukele. Tenemos que escuchar a nuestra población, tenemos que estar cerca de la población y tenemos que responder a las necesidades de la población. Pero por otro lado, se necesita depurar ciertas prácticas que existían o que existen en el sistema. En el caso de El Salvador, nuestro sistema judicial estaba configurado para promover la impunidad. Era necesario depurar el sistema judicial, era necesario también dotar de gobernabilidad a ese proceso de transformación a través de la Asamblea Legislativa, porque muchas veces desde la Asamblea no se trata de pensar en un proyecto de nación, sino más bien bloquear al que está al frente para lograr acabar con el adversario político. Creo que hay diferentes caminos, pero el camino de El Salvador ha sido ese liderazgo, esa visión. De hecho, presidente Bukele durante su toma de posesión, recuerdo, le pidió a la población jurar que también ellos iban a ser parte de ese proceso de transformación y yo creo que también se está propiciando un proceso de transformación en la visión de todo el pueblo salvadoreño, como ocurrió quizás en el caso de Asia con los tigres asiáticos en algún momento. Si yo hago las cosas bien, nos beneficiamos todos. Si yo fallo,
estoy también atentando contra un proceso de desarrollo del cual nos podemos beneficiar todos. Así que yo creo que hay diferentes fórmulas para poder aplicar todo ese proceso de cambio que estamos impulsando en El Salvador. Mucha voluntad política, mucha comunicación con la población, depuración de los sistemas para eliminar aquellas fuerzas que impiden que los procesos avancen. Así que esas serían mis sugerencias. Embajadora, en el chat había preguntas de Efren, de Pablo Antonio, y luego sigue César Escobar, sigue Ángela y nuestro presidente José Bernardo Guevara. Así que en ese orden, amigos, por favor, para Tratemos de ser intervenir. breve. Exactamente. Efren, por favor. Hola, saludo a todos. No, la pregunta es muy concreta. ¿Cuánto ha crecido el turismo en este periodo presidencial? Sí, muchísimas gracias, Efraín. Hemos crecido en torno al 15% en turismo. De hecho, El Salvador fue uno de los primeros países en retomar los ritmos de turismo que existían en 2019 antes de la pandemia. Y estamos ahora convirtiéndonos principalmente en uno de los destinos de surf a nivel internacional, pero estamos creciendo en torno al 15%. Ajá. Pablo Antonio. Pablo Antonio tenía una pregunta, ¿no? Bueno. Pablo Antonio tiene el micrófono apagado. Sigamos entonces. Había alguien más de Cali Norte, no alcancé a ver bien el nombre, pero sigamos entonces con el presidente. Mi nombre es Roberto Gelhon de Cali Norte, que quería hacer una pregunta. ¿Cómo se puede lograr transferir esa enseñanza de Bukele a los países vecinos para que se forme un Centroamérica bien sano y bien normal, o mejor? Sí, muchísimas gracias, don Roberto, y está íntimamente vinculado con la pregunta que anteriormente me hacían. El Salvador está en la total disposición de compartir nuestra experiencia con nuestros hermanos centroamericanos, con nuestros hermanos latinoamericanos. De hecho, en el caso de seguridad, ya hay algunos países que han pedido nosotros les compartamos esa experiencia de control territorial, por ejemplo, Honduras o, por ejemplo, Haití, a donde nosotros vamos a compartir esa experiencia específica en el área de seguridad, pero también las experiencias en el área de salud, en el área de atención a primera infancia, en el área de atención en educación o de fortalecimiento del sistema educativo. Ya lo estamos compartiendo con la comunidad internacional, con Centroamérica, en el contexto de los procesos de integración regional y con la región latinoamericana. Yo creo que deberían elegir al presidente Bukele como presidente para Centroamérica o para América Latina. César Andrés, por favor. Claro que sí, gracias, Ana Luisa. Su Excelencia, yo quería preguntarle dos temas puntuales. Uno es cómo está el tema del gobierno con los medios de comunicación. ¿Cómo es esa relación con los medios locales? Claro está. ¿Y cómo se construye ese poder de los medios locales en El Salvador? Y la segunda pregunta es poder ahondar un poco más en cómo fue la transformación del sistema de salud. En Colombia estamos en una discusión del tema de la salud y sí me gustaría que profundizara un poquito más cómo fue la transformación, hacia dónde fue dirigida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Quizás comienzo con la segunda pregunta.
Primero, hay un firme compromiso del gobierno de El Salvador por la garantía de la educación, de la garantía del derecho de salud para toda la población salvadoreña. Hay una visión también del presidente Nayib Bukele que nos dice lo público tiene que ser mejor que lo privado. Y la población salvadoreña tiene el derecho a la mejor salud, a la mejor calidad de atención. Y es a partir de esta visión que se desarrollan transformaciones históricas en el sistema de salud, reconociendo primero de dónde partíamos, de un sistema de salud sin infraestructura, sin tecnología, sin personal con vocación de servicio, sin medicamentos. Entonces teníamos que transformar esa realidad. Y yo creo que la primera prueba que tuvo el gobierno de El Salvador se tuvo durante la pandemia por COVID-19. El Salvador fue uno de los primeros países en cerrar sus fronteras nacionales. ¿Por qué? Porque reconocíamos que no estábamos preparados para atender una pandemia de esa naturaleza. Nuestra estrategia en un primer momento fue la contención, contener lo más que podamos la llegada del virus del COVID-19 a El Salvador, mientras nosotros preparamos todas las condiciones para poder hacer frente a esa pandemia por COVID-19. Algunos dijeron que habíamos sido muy radicales con esas medidas que se habían implementado, pero a largo plazo nos dimos cuenta que esa estrategia de contención nos llevó primero a ser uno de los últimos países en la región de América Latina en declarar la presencia del virus por COVID-19. Nos permitió preparar el sistema de salud con la creación y el establecimiento del Hospital El Salvador, uno de los hospitales más grandes, más modernos, con tecnología de punta para atender a los pacientes críticos de COVID-19, pero al mismo tiempo nos dio tiempo, valga la redundancia, para rehabilitar otros hospitales en el interior del país que no estaban preparados para esa situación. Y ahí entramos con rehabilitación de infraestructura, con tecnología de punta. Entramos también con un cambio de visión en el funcionariado que atiende en salud, médicos, enfermeras. Su profesión es ayudar a los demás, es salvar vidas, es estar al servicio de la población. Y yo creo que esas son las grandes transformaciones que ha tenido nuestro sistema de salud en El Salvador. Ahora, sobre el tema de medios de comunicación, nosotros mantenemos una relación cordial con los medios de comunicación. Hay total libertad de prensa en El Salvador. Eso sí, reconocemos que el periodismo tiene que estar al servicio de la verdad. El periodista que no está al servicio de la verdad no está ejerciendo la vocación del periodismo. Entonces entendemos que hay periodistas que construyen y difunden verdad y hay periodistas que lamentablemente no están al servicio de la verdad. Y en ese caso, pues sí se reconoce esa vocación del servicio hacia la verdad y aquellos que tratan de desinformar a la población, que tratan de manipular la información para fines particulares o fines de grupos específicos. Es lo que podría comentarse. Gracias, embajadora. Ángela, por favor. Buenas noches a todos, señora embajadora. Mi inquietud va enfocado hacia el tiempo en el que se comenzaron a evidenciar estos cambios tan trascendentales dentro del país. Desde la posesión del presidente Bukele, ¿en qué momento comenzó a percibirse a nivel general esos cambios tan trascendentales y cuál es la proyección en términos de tiempo para que esos pilares fundamentales queden transformados tan acuciosamente?
Muchísimas gracias, Ángela. 93% de la población salvadoreña está a favor del gobierno del presidente Nayib Bukele, y ese es un rating, un número histórico en toda la historia salvadoreña y quizás a nivel internacional. El presidente Nayib Bukele se ha convertido en el presidente con mayor aprobación de su población. ¿Y cómo se explica eso? Respuesta a las necesidades de su población, respuesta a la situación de criminalidad y de inseguridad, respuesta a la necesidad de educación para la población, respuesta a un parto digno, respuesta a acceso a salud, acceso a medicamentos, respuesta a la necesidad de creación de oportunidades. Creo que la población salvadoreña comenzó a sentirlo, obviamente, con la estrategia de seguridad. Con la estrategia de seguridad, nuestra población supo lo que era vivir del miedo, vivir pagando la renta a los pandilleros, tener que llegar a su casa a las 6 de la tarde porque si no usted no sabía qué podía ocurrir, a luego vivir con libertad, a luego olvidarse de la renta a las pandillas. Aquellas personas también que viven en las zonas del interior, tener acceso a salud, tener acceso a educación. Sus niños tienen tablets, tienen computadoras con internet instalado. Entonces, creo que ese apoyo de nuestra población al presidente Bukele surge precisamente a partir de esas grandes respuestas a las necesidades, y eso también ha incrementado la confianza en la clase política, la confianza en el Ejecutivo, pero al mismo tiempo una asamblea legislativa que promueve la gobernabilidad ha incrementado también la confianza en el Parlamento, que estaba totalmente debilitada, y ha incrementado también la confianza en el sistema judicial en El Salvador. Entonces, creo que de ahí deriva ese nivel de aceptación y ese nivel de respuesta que la población siente en relación a lo que el gobierno está desarrollando. Embajadora, muchas gracias. Ya tenemos que cerrar lo de preguntas y respuestas. Quedarían entonces en orden de palabra José Bernardo, Hilda y Alicia Corro. Cualquier otra pregunta yo les agradezco se la hagan a la embajadora en el momento que cerremos la gala cultural, porque de verdad que tenemos que avanzar. José Bernardo. Mi pregunta de Cali Norte es ¿cómo están ayudándole a la gente que le tocó huir de El Salvador para que regresen a sus hogares, a su tierra natal, a sus trabajos y a sus propiedades? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Comentarles que a nivel internacional, definitivamente nos encontramos con diferentes periodos de migración salvadoreña, y este último periodo de migración salvadoreña estuvo definitivamente determinado por las amenazas de las pandillas, por las extorsiones de las pandillas. Muchos de los salvadoreños huyeron de El Salvador por esa situación que enfrentaron, por familiares que fallecieron a manos de las pandillas, por amenazas directas de pandillas, y porque su única opción era salir de El Salvador. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchos salvadoreños, al percibir todo este proceso de cambio, de este proceso de transformación que está ocurriendo en El Salvador, están comenzando a considerar
su regreso a El Salvador, sea de manera voluntaria, sea de manera asistida. De manera voluntaria, pues es una decisión propia. También hay algunos procesos que nosotros desarrollamos en coordinación, por ejemplo, con OIM, con los programas de retorno voluntario asistido, en donde definitivamente, y si la causa de la salida fue la amenaza de pandilla, nosotros garantizamos que la persona esté definitivamente segura de su regreso a El Salvador. Es así como muchos salvadoreños están retornando a El Salvador, y desde el Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana, que forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador, se están desarrollando programas de apoyo a aquellos salvadoreños retornados a El Salvador. Se están desarrollando algunos proyectos de formación, de certificación de habilidades, de capacitación para mujeres retornadas, por ejemplo, porque sabemos que hay compatriotas que ahora, al sentirse seguros y al sentir que la realidad en El Salvador ha transformado, están decidiendo volver a El Salvador, y para eso hay todo un equipo interinstitucional liderado por nuestro Viceministerio de Diáspora y Movilidad, que está impulsando diferentes proyectos para garantizar una inserción efectiva de nuestros compatriotas a la realidad salvadoreña. Ajá, gracias, embajadora. José Bernardo y luego Hilda, y terminamos la fase de preguntas. Gracias, Ana Luisa. Cedo mi derecho de palabra a Camilo, que la estaba pidiendo, pero me parece que hay que tener una cortesía con los invitados. No, Camilo Puerto. José, muchas gracias. Les agradezco. Señora embajadora, ¿qué estrategias están manejando para la adopción del Bitcoin como moneda local? Gracias, Camilo. Nosotros adoptamos el Bitcoin en 2001 como moneda de curso legal. El gobierno de El Salvador tiene su propia billetera digital, que es el Chivo Wallet, es decir, partimos de la creación de la infraestructura básica para promover esta familiarización de nuestra comunidad, de nuestra población con el Chivo Wallet. Así que esa adopción del Bitcoin se acompaña por la creación de una billetera digital, que es el Chivo Wallet. Inicialmente, el gobierno de El Salvador otorgaba $30 consumibles para aquellos que se inscribieran al Chivo Wallet, a la billetera digital, y muchos salvadoreños se inscribieron, utilizaron, y fue la forma inicial que el gobierno de El Salvador desarrolló para que la comunidad salvadoreña, para que la población salvadoreña pudiera familiarizarse. Adicional a esto, se inició con todo un proceso de capacitación en el sector público en relación a la ley Bitcoin, en relación a la dinámica de Bitcoin y la terminología de Bitcoin, para muchos totalmente nuevo, hablar de satoshis, hablar de Bitcoins, hablar de transferencias homologadas entre Bitcoin y su transformación al dólar estadounidense. Así que fue todo un proceso de capacitación para el sector público, y particularmente en las representaciones diplomáticas nosotros recibíamos cantidad de consultas de nuestra población salvadoreña en relación a cómo podían ellos descargar el aplicativo del Chivo Wallet, cómo se podían hacer transferencias a nivel internacional, y en algunos destinos comenzó con la instalación de cajeros de Bitcoin en El Salvador. Y es muy interesante porque la población salvadoreña, a través de su dispositivo móvil, hace las transferencias de Bitcoin. Es interesante también ver en El Salvador, por ejemplo, en los supermercados, una fila solo para pagos en Bitcoin,
o por ejemplo en las zonas extremadamente turísticas, sobre todo aquellas que son destinos de surf. Los salvadoreños o los turistas pagan a los salvadoreños sus servicios en Bitcoin, así que es una dinámica extremadamente diferente que ya se está viviendo en El Salvador. Muchas de las remesas también de nuestros compatriotas, particularmente los compatriotas que viven en Estados Unidos, se hacen de wallet a wallet, del wallet de mi tío en Estados Unidos al wallet de mi sobrino en El Salvador. Eso también ha ayudado a dinamizar la economía. Las transferencias de wallet a wallet no tienen ningún arancel, ningún costo, como podría ser para la diáspora utilizar Western Union, por ejemplo. Así que es una dinámica interesante para quizás comentar un poquito de esa experiencia que se está viviendo en El Salvador con el uso del Bitcoin. Podríamos hablar más, pero ya tenemos el tiempo ajustado y tenemos que desarrollar el segundo segmento del evento. Gracias. Sí, embajadora. Déjeme preguntarle de todas maneras a los que tenían Hilda. Yo simplemente quiero felicitarla a la embajadora por esta grandiosa labor que está haciendo el presidente y todo su equipo. Lo que sí me gustaría, lo que dijo alguien anteriormente, que si pudiesen hacer extensivo a los países vecinos, incluso a la Argentina, llegarse a las universidades, llegarse a los medios de comunicación. Esto es algo que se debe imitar por el bien de toda la región. Así que, al margen de mis felicitaciones, por favor, lleguen a la Argentina. Gracias, Hilda. Alicia y Muchísimas José... gracias, Hilda. Ajá, perdón. Alicia. Muchísimas gracias. Era citando un poco la pregunta del señor Pablo Ruiz Díaz, que decía, Su Excelencia, usted mencionó que la embajada en Panamá tiene proyectos o programas para agricultura. ¿Podría compartir algunos de ellos? Muchísimas gracias, Presidenta Corro. Sí, actualmente nosotros tenemos un programa bilateral de cooperación. El Salvador-Panamá, periodo 2022-2023. Hay dos proyectos en el área de agricultura que nosotros estamos impulsando y en el cual El Salvador se ha convertido en más bien en oferente de cooperación. Hay un proyecto vinculado a la capacitación técnica para la producción de café. Estamos trabajando con nuestro Ministerio de Agricultura, con nuestro CENTA y nuestro Consejo Salvadoreño del Café para la capacitación a los productores panameños en producción de café. Hemos venido desarrollando algunas capacitaciones in situ aquí en Panamá. Colegas del Consejo Salvadoreño del Café han venido a formar a productores panameños sobre las técnicas de producción que nosotros utilizamos en El Salvador. Es de reconocer que El Salvador es uno de los mayores productores de café gourmet en la región centroamericana. Café Borbón y café de especialidad, así que hemos compartido esa experiencia con Panamá y también nosotros hemos venido compartiendo la experiencia en la producción de cacao. También hay algunas zonas en Boca del Toro que son productoras de cacao, también junto con nuestro Ministerio de Agricultura hemos venido capacitando a productores panameños en técnicas de producción de cacao. Por otro lado, firmamos recientemente un acuerdo en materia de combate a la pesca ilegal, esto entre el Ministerio de Agricultura de Panamá, entre el Ministerio de Agricultura de El Salvador y la ARAP, la Autoridad de Recursos Acuícola y Pesquero de Panamá,
Son esos 3 proyectos en los cuales estamos trabajando en materia de agricultura con Panamá, doctora Alicia. Excelente, muchísimas gracias. Por favor, José Bernardo, para que cierres el periodo de preguntas. No, yo declino para que sigan, por favor, con la agenda cultural, que estamos ansiosos para escuchar todo lo que tienen preparado. Muchas gracias. Gracias a ti, José Bernardo. Vamos adelante entonces con nuestro agradecimiento a la conferencista y el correspondiente reconocimiento. Por favor, Francisco, si pasas la lámina. El Rotary Baruta Las Mercedes, Distrito 4370, confiere el presente certificado de reconocimiento a su excelencia Diana Vanegas Hernández por su excelente conferencia La apuesta por el desarrollo en El Salvador, dictada en el 21º Interclub Internacional Virtual realizado el día 26 de junio de 2023 en alianza con el Rotary Club Trujillo, California, Distrito 4465, ubicado en la República de Perú, el Club Rotario de Chitré, del Distrito 4240, localizado en la República de Panamá, y el Rotary Club Calinorte del Distrito 4281, situado en la República de Colombia. Así que, señora embajadora, cerrando el evento esta noche, yo le envío ese certificado a su correo. Y luego tenemos los reconocimientos, por favor, Francisco, al Rotary Club Trujillo, California. Luego tenemos el reconocimiento al Club Rotario de Chitré y tenemos el reconocimiento al Rotary Club Calinorte por su participación como club aliado en la realización del 21º Interclub Internacional. Vamos entonces al toque de campana para dar por finalizada este primer segmento